Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en esta oportunidad. Vamos a estudiar un tema nuevo, es el de las fallas de mercado y políticas públicas, continuando en el marco de su curso de políticas públicas. Bueno, frente a mí, ya ustedes saben, mi nombre es Luis Alfredo Rodríguez, los voy a acompañar en este maravilloso camino, trayecto, y la idea es acercarnos a este tema nuevo que es muy definitorio y permite identificar o llegar a políticas que logren éxito y reducir el fracaso, que es lo que al final de cuentas para lo que estamos preparándonos acá todos, ¿no? Para intentar aumentar el éxito y disminuir el fracaso. Bueno, ¿cuál va a ser nuestra tabla de contenidos? En primer lugar, presentar los objetivos del aprendizaje, luego los tres temitas en los que vamos a transitar bastante rápido, no por ello sin contenido. Algunas actividades, ¿sí? De aprendizaje, evaluación, por supuesto, las conclusiones, referencias y los créditos nuevamente sobre su profesor, sobre este servidor. Bien, ¿cuáles son los objetivos del aprendizaje? Como dijimos, son tres. Entonces, en primer lugar, las fallas de mercado, tener claro el concepto y los tipos. Igual vamos a profundizar con ejemplos, ¿no? En segundo lugar, la relación entre las fallas de mercado y las políticas públicas, que es nuestro principal centro de interés. Verlo solo desde las fallas de mercado puede ser un tema más para economistas. Mientras que en este puente aquí podemos comenzar a ver los puntos en común con las políticas públicas. Y en tercer lugar, la importancia de las fallas de mercado para la intervención de política pública, ¿sí? Entonces ya cómo vamos a actuar, cómo vamos a intervenir ante el problema y una falla de mercado en particular. Bueno, aquí el propósito de aprendizaje un poco más descrito, se los voy a dejar. Recuerden que ustedes pueden detener la presentación en cualquier momento y lo pueden leer con mayor detenimiento. Bueno, saberes previos. Es clave que aquí nos detengamos un segundo para saber cómo vamos y si es necesario retroceder, volvemos un poco atrás. Entonces lo vamos a hacer con un jueguito, con un crucigrama. Yo los acompañaré respondiendo algunas de las preguntas y ya luego ustedes, bueno, juntos podemos hacerlo. Yo les voy dando pistas y ustedes van respondiendo y luego el resto la pueden responder ustedes solo. Aquí está el link, lo pueden abrir y comenzamos. Como pueden ver es un crucigrama. Vamos a ponerlo en pantalla completa. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con las más cortas que son como las más fáciles, ¿no? La clave. Entonces dice 7, son 5 letras apenas. Teoría o modelos para el análisis que se caracteriza por separar en fases las diversas etapas de las políticas públicas. Recuérdense, lo hemos visto bastante, podemos graficarlo con un círculo y les voy a dar la primera letra. Entonces la primera letra es la C. Ok, vamos a ver unos segunditos allí. Muy bien, correcto, Carlos. Estamos hablando del ciclo. Correcto, y fíjate, ya tenemos nuestros primeros 100 puntos, ¿sí? Recuerden que mientras más rápido lo hagan, los resultados serían mejores, ¿no? Vamos con este punto 6. Documentos diseñados por el Departamento Nacional de Planeación para articular políticas multisectoriales en Colombia. Ok, entonces son unos documentos especiales, pueden ser de política o de economía, perdón, pueden ser de economía o sociales, ambos son de políticas. Perfecto, perfecto, Laura, correcto. Los documentos COMPES, correcto. Muy bien. Y por último, terminamos con esta, con la 2. Recordemos LOWI, ese que tiene esas tipologías sobre la política. Tipo de política identificada por LOWI a través de la cual se asignan recursos a ciertas unidades administrativas o grupos externalizando los costos al resto de la sociedad.
Entonces, a ver, alguno que se acuerde. Excelente, Rafael. Distributivas. Muy bien. Hay otra serie de preguntas, pero por ahora comprobemos con estas tres. Bueno, tendríamos que llenarlo todo. Entonces, porfa, ustedes lo completan, ¿sí? Bien. Pero, por ahora, con las tres respuestas que me han dado, veo que estamos como con los requisitos mínimos, con la línea base cumplida para continuar, ¿no? Entonces, bueno, frente a las fallas. Tenemos como un concepto, son todas aquellas situaciones en las que el mecanismo de mercado no puede funcionar adecuadamente. De este funcionamiento inadecuado se derivan algunas posibles siguientes alternativas, las cuales conllevan invariablemente perjuicios para la sociedad general en términos de pérdida de valor, ¿sí? Aquí podemos ver algunos de los ejemplos, ¿sí? Entre eso, fíjense, está hay un escape de un automóvil, el tema de la contaminación, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la pérdida de valor allí? Bueno, pérdida de valor en cuanto a la salud, al aire fresco, ¿no? ¿Qué tipo de falla sería esa? Una externalidad, ¿sí? Entonces, de todas formas, los otros tipos, fíjense, son bienes públicos, ausencia de regulación, asimetrías en la información, competencia imperfecta e inequidad en la distribución de la renta. Luego podemos ir viendo ejemplos de cada uno. Segundo, ¿cuál es la relación entre estas fallas y las políticas públicas? Entonces, para muchos autores, sobre todo los de las escuelas anglosajonas, como Bardach, que lo hemos visto bastante, solo se debe intervenir en la sociedad con políticas públicas en caso de identificarse fallas en el mercado. No obstante, como hemos visto en la lectura del curso, considerar un asunto como problema público está atado al proceso de agenda pública y de la identificación de problemas. En este sentido, una correcta identificación de las fallas de mercado permite generar lo que hoy día se denomina políticas públicas basadas en evidencia, permitiendo una mayor eficiencia en el diseño y la implementación, lográndose a su vez mayor legitimidad en la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, revisar este tema de la contaminación como externalidad permite realizar unos ajustes, una política y unas medidas de intervención adecuadas. Por el contrario, si lo viésemos simplemente como un tema de ausencia de regulación, perdón, asimetría de información, por ejemplo, entonces diríamos, bueno, sí, simplemente informándole a las personas que tienen un vehículo que está contaminando, las mismas personas autónomamente van a repararlo, decidir y no van a contaminar más. No, lo más probable es que ese tipo de asumir esa falla desde ese lado no sea tan efectiva como si lo hiciésemos como una externalidad. ¿Ven? Es un ejemplo. Tercero, selección de alternativas de política e implementación. Entonces, un Estado, un gobierno puede intervenir de diversas formas. Aquí tenemos un listado: impuestos, regulación, subsidio, presupuestos, información, modificación de la estructura de los derechos privados, de la actividad económica, educación, financiación y contratación, y hasta reformas políticas y burocráticas. Entonces, lo que estábamos diciendo, ¿no? Dependiendo a qué falla de mercados y otras condiciones que ya veremos en el aprendizaje colaborativo, es más adecuado un tipo de intervención que otra. El aprendizaje significativo, veámoslo con un caso real colombiano, el tema de la ley del incentivo panelero, ¿no? Esa ley, los congresistas y los expertos identificaron varios problemas de este sector. Por ejemplo, uno es el número reducido de compradores mayoristas, ¿sí? ¿Eso qué tipo de falla de mercado vendría siendo? Problemas de competencia, problemas de oligopsonio. ¿Cuál sería la mejor intervención allí? Entonces, lo más probable es que sean medidas de tipo regulación, ¿sí? Em, Segundo, otro ejemplo, el de la calidad y la sanidad de la panela producida, ¿no? Es una externalidad negativa porque afectará la salud y esa salud tiene que cubrirse con recursos públicos, todo esto, ¿no? Además de un problema de asimetría en la información, las personas, los consumidores no van a saber qué tipo de sustancias están consumiendo.
Intervención, entonces, podríamos buscar una de impuestos, pero posiblemente no solucione el tipo de falla de mercado. Por ello, es mejor entonces facilitar el acceso a los registros sanitarios involucrando a diversos actores sociales, ¿sí? Además de, obviamente, sancionar a aquellos que vendan panela sin contar con el registro sanitario. Bueno, el ejemplito de aprendizaje colaborativo. Vamos con un caso. Hay una agenda pública y las personas han dicho, bueno, queremos promover la cultura de la música en la juventud para evitar que se vayan a la delincuencia o al consumo de sustancias alucinógenas, ¿no? O de uso ilícito, ¿sí? ¿Qué tipo de problemas estamos allí? Frente a una externalidad. Se reduce valor a los jóvenes, se meten en la delincuencia, dejan de trabajar, producir, educarse, todo esto, bueno, un largo etcétera. Y lo que querían debatir con ustedes era, bueno, ¿cómo intervenir? Podríamos irnos con dos, por ejemplo. Fíjense esta. Financiamiento y contratación de una escuela de música local, podría ser para que los niños del municipio reciban educación musical allí. O dos, impuestos, reduciendo los impuestos a los instrumentos musicales, haciéndolos más accesibles para que las familias los compren. ¿Cuál de las dos opciones elegirían? Yo sé que varios de ustedes, Carlos, Rafael, Marta, Sonia, tienen posturas diferentes allí, porque ya hemos estado ensayando con eso. Correcto, Sonia. Buena parte de la respuesta para esta pregunta tiene que ver con los costos, ¿no? Y los criterios de política que queremos elegir, el análisis costo-beneficio, como nos señalas, y y otros criterios de viabilidad como jurídica, de administrativa, entre otros. Entonces, perfecto que lo veas desde ese punto de vista. Muy bien, Sonia, felicitaciones. Bueno, frente a la evaluación, sigamos con este caso de la panela, ¿no? Vamos a este Kahoot y empezamos a jugar. También me toca abrir dos pantallas, pues ustedes lo pueden hacer con una solamente. Ujú. Bueno, empecemos. A ver, ustedes me van apoyando también. Fallas de mercado, ay, no alcancé a leer. Vamos a ver qué dice la pregunta. Entonces dice, el artículo 8 de la ley del incentivo panelero habla de compras públicas de manera de panela para abastecer cafeterías. Para abastecer cafeterías. ¿Es un ejemplo de intervención tipo? ¿Información? No, porque información sería como un etiquetado, ¿no? Entonces, más bien es de financiación y contratación pública. Fíjense, es correcto. Hagamos dos más y luego ustedes concluyen con el resto. Para disminuir la distancia entre productores y mercados, la ley señala. Opción A, regulación, obligando a cafeterías privadas que endulcen con panel. No. Modificación de la estructura, beneficios para artesanos y emprendedores. Una de las dos. Muy bien, Carlos. Esto. ¿No? Y vamos a una última. El problema de los oligopsonios. Ah, ya lo vimos en la intervención. Entonces aquí va, es pura cosa de memoria. Ajá, Sonia, sí, perfecto. Perfecto lo que dice Sonia. No lo vamos a solucionar con subsidio. Vamos a solucionar con regulación a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, este es el ejemplo. Igual ustedes, como les digo, pueden revisarlo luego las otras preguntas, ¿no? Bueno, maximizar aquí un segundo. Bien. Conclusiones, entonces. Primero, las fallas de mercado abarcan muchas dimensiones de la realidad social, ¿sí? Por tanto, la clave es realizar una identificación con base en evidencias y soportes, preferiblemente. Segundo, hacer política pública con evidencia pasa por identificar los problemas públicos y a su vez las fallas de mercado. Es una garantía para la proposición de alternativas.
Y tercero, la evaluación con base en el estudio del caso en Colombia permitió confirmar la importancia de tener claridad del concepto de fallas de mercado y su relación con las políticas públicas para intervenir de una forma eficaz y legítima. Bueno, por último, la bibliografía. Recuerden que ustedes pueden expandirla cada vez más, aplicar una bola de nieve ahí, ¿no? Bueno, un abrazo sobre su profesor que los acompañó en esta oportunidad y espero vernos muy pronto en los próximos encuentros. Un abrazo, que estén súper bien. Chao, chao.